los picos son prácticamente todo el día debido a la temperatura, entonces la gente se ducha más, hay mucho más gasto de agua. En cambio, en climas como el nuestro, climas fríos, pues los picos vienen siendo como ahí a mediodía, como en la tarde, sí, después de mediodía, pero así no hay muchos picos o mucho consumo en horas de la mañana. No son tan abismales o grandes como en las grandes ciudades de climas cálidos. Hay dos tipos de tanques, tanques de distribución y tanques de compensación. Pues los tanques de distribución son los que simplemente almacenan y distribuyen el agua, y los tanques de compensación son aquellos que almacenan agua, aquellos que la almacenan para alguna eventualidad, para garantizar que durante todo el día el consumo sea constante en todo el municipio. Recuerden que el consumo no es el mismo, vuelvo y repito, en todas las horas del día. El consumo puede variar respectivo a las horas, puede variar el consumo. Entonces los tanques de almacenamiento lo que hacen es regular ese consumo. O sea, permitir que cuando sean horas valles, o sea, horas valles me refiero a que no hay consumos muy altos, los tanques se puedan llenar, digámoslo de una u otra manera, y cuando empiecen los picos altos, donde hay alta demanda, alto consumo, pues ellos puedan permitir que el agua alcance, digámoslo así, de una u otra manera, a cubrir las necesidades de toda la población. La capacidad del tanque regulador depende del consumo de población y de la distribución horaria. O sea, depende cuál es el consumo. Recuerden que el consumo no es el mismo en ninguna parte del mundo. Es distinto el consumo realmente debido a varios factores como la temperatura y todos los que vimos al principio del semestre. Y también depende de la distribución horaria, de cómo va a ser el comportamiento del consumo durante el día. Repito, en poblaciones de clima caliente el consumo es alto, los picos son altos. La gente en un clima caliente se puede duchar 2 y hasta 3 veces al día y muchas veces más. En cambio, en un clima frío a duras penas nos bañamos una vez al día y hay muchos que ni se bañan. Entonces, no va a ser mucho el consumo. ¿Listo? Eso es lo que yo me refiero cuando hablábamos de los consumos. Esto significa que, mire, el día tiene 24 horas, el día tiene 24 horas, arranco desde las 12 horas, desde medianoche, y voy mirando cómo es el consumo. ¿Cómo es el consumo? ¿De qué caudal? Del caudal medio diario. Mira aquí, del caudal medio diario. ¿Cómo es el consumo? Mire, en esta gráfica de esta población tiene picos. Los picos son a las 7 de la mañana, tiene horas valle, o sea que hay poco consumo aquí de 2 a 4 de la mañana, hay poco consumo de 10 a 11 de la mañana, mucho consumo a la 1 de la tarde, poco consumo entre las 3 y las 5 de la tarde, y tiene un pico, el último pico lo tiene a las 8 de la noche. Esta es la distribución, esta es la curva de distribución horaria. Eso es lo que se consume durante el día esta población. Repito, una población en particular, no todas las poblaciones se comportan de la misma manera. Repito, por ejemplo, en nuestro pueblo yo creo que habrá solamente un pico por aquí a la mitad. Tipo 10, 2 de la tarde estarán los picos. Perdón, que es donde la gente empieza a consumir para sus alimentos, las duchas y todo lo demás, que es como donde está la actividad. Y el resto serían horas más bien como unas horas bache. ¿Está claro para todos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Claro, listo. Y este es el método de la curva integral. Existen varios métodos, vamos a ver el método de la curva integral. El método de la curva integral simplemente se encarga de que esta curva de distribución horaria, esta curva de distribución horaria que yo tengo, yo la pueda convertir en este método de curva integral. ¿Eso qué quiere decir? Es ir avanzando en el consumo. O sea, a las 0 horas no se consumió nada, a las 2 de la mañana tanto, a las 4 de la mañana tanto y así sucesivamente. Así sucesivamente hasta llegar al 100% durante el 24 horas. O sea, es convertir esta vuelvo y repito, es convertir esta en la que tengo anteriormente. O sea, es sumar a las 0 horas, digamos que es 0, a las 2 tanto, a las 4 es sumar la anterior con la que sigue y así sucesivamente y va llegando a esta curva que tenemos acá. Ahorita hacemos el ejemplo. Esta curva que tenemos acá se llama el método de la curva integral. Esta curva se caracteriza porque siempre es ascendente, siempre va a ser ascendente.
Nunca va a ser descendente la curva integral, siempre va a ser ascendente, siempre, siempre. Existen varias curvas de suministro, una es dependiendo del tipo del tanque, hay almacenamiento por gravedad y alimentado por gravedad y alimentado por bombeo. Se pueden crear tanques, construir tanques que solamente su suministro a la red de distribución sea por gravedad, o hay tanques que se tienen que construir con sistemas de bombeo. Nosotros vamos a diseñar hoy dos tanques, uno por gravedad y uno por bombeo. Eso es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy, diseñarlos. El tanque alimentado por gravedad, entonces tiene una línea, esto no, yo lo voy a hacer por método, no por método gráfico, se puede hacer por método gráfico, pero yo no lo voy a hacer por método gráfico, yo lo voy a hacer por método analítico, que es más interesante porque el método gráfico puede uno tener a equivocarse. Entonces lo vamos a hacer es por método analítico, no por método gráfico. ¿Listo? Entonces, nuestro ejercicio, nosotros vamos a trabajar con un periodo de diseño, puede ser a 30 años, tenemos que tener la población de diseño al año que vimos, tengo que tener el caudal máximo diario, escucho mucho cuidado por favor, el caudal máximo diario para el periodo de diseño, tengo que tener la población de diseño para el periodo que diseñé, y tengo que tener el periodo de diseño, tengo que tener la cota de descarga de la tubería del tanque, que esa la vimos con el ejercicio anterior, cuando lleguemos a la cota de la línea de conducción, lo necesito, y necesito la distribución horaria de consumo. O sea, la distribución horaria de consumo es esta gráfica que tenemos acá. Necesito esta gráfica que tenemos acá. Entonces vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo yo lo voy a hacer con el ejemplo que está en el libro. Con el ejemplo que está en el libro, que está más claro que el que está en el, en el ejercicio que tengo yo en las hojas ¿en las hojas de qué? En las hojas, en el Word que hemos venido trabajando de los compañeros. Entonces, repito, lo vamos a hacer del ejercicio que está en el libro. ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Y copien, perdón, primero copien esto y ahorita copiamos estos datos. Copien primero esto, por favor. Entonces, ahora copien esta, porfa, rápidamente. Listo. Entonces, repito, entonces tengo la hora y tengo el consumo. Este consumo es en porcentaje, pero ¿de qué porcentaje? Del porcentaje del caudal máximo diario, que lo dice acá, míralo. Del caudal máximo diario. ¿De qué caudal máximo diario estamos hablando? Del caudal máximo diario en el periodo de diseño, en el año el cual yo estoy diseñando. ¿Listo? Ese es el caudal máximo diario al que me estoy refiriendo. Una vez tiene uno este gráfico, esta tabla, lo que hace uno es graficarla. No la vamos a graficar. ¿Por qué no la vamos a graficar? Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero apenas yo tenga esta tabla, lo que hacemos es representar la curva de consumo horario. Esta curva que ustedes ven acá es graficar esta tabla. Esta tabla. Entonces dice, de 0 a 1 hora, 1%, miren ahí. De 0 a 1 hora, 1%. Luego dice, de 1 a 2 horas, 1%. Ahí está, miren, 1%. Luego dice, de 2 a 3, 1%. Ahí está, miren, lo de 2 a 3, 1%. ¿Sí me hago entender? De 3 a 4, 1%, lo mismo. De 5 a 6, 2%. Mírenlo. De 5 a 6, 2%. Y así sucesivamente. Por ejemplo, de 10 a 11, de 9 a 10, perdón, 4%. Entonces, de 9 a 10, 4%, mira acá, 4%. Otro ejemplo, por lo menos por ejemplo, de 20 a 21, 8.5%, de 20 a 21. De 20 a 21, 8.5%. Ahí está, mira. Entonces, esa es la representación de la curva de consumo horario. Entonces, se diseñan las siguientes alternativas. Vamos a enseñar suministro por gravedad a un tanque superficial y suministro por bombeo a un tanque elevado desde 6 horas hasta 10 horas y desde 16 hasta 20 horas. Copien esa información, que eso es lo que vamos a diseñar el día de hoy. Entonces vamos a diseñar dos tanques. El primero es suministro por gravedad a un tanque superficial. Va a ser suministro por gravedad. Otro va a ser suministro por bombeo a un tanque elevado, desde las 6 hasta las 10
y desde las 16 hasta las 20. ¿Qué significa eso? Quiere decir que los sistemas de bombeos los vamos a aprender a las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y volvemos a aprenderlos a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eso es lo que significa suministro por bombeo a un tanque elevado desde las 6 hasta las 10 y desde las 16 hasta las 20 horas. Entonces, repito, quiere decir que vamos a aprender las bombas para el suministro de agua en el tanque desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y las volvemos a aprender desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Está claro para todos? Listo. Método de la curva integral. Entonces, ¿qué decimos? No, esto no lo copien. Realmente vamos a leerlo rápidamente y empezamos realmente con el ejercicio, que es el que me interesa. Entonces dice, a partir de la curva de distribución horaria se define la curva integral. Entonces, ¿cuál es la curva de distribución horaria? Esta es la curva de distribución horaria, esta. Y se define la curva integral. ¿Cuál es la curva integral? La curva integral es esta. Es ir sumándolo hasta llegar al 100%. Eso es. Ir sumándolos hasta llegar al 100%. ¿Listo? Entonces, a partir de la curva de distribución horaria se define la curva integral, teniendo en cuenta los valores del consumo acumulado en un periodo de 24 horas, la curva la que le acabo de mostrar. La curva integral tiene las siguientes características. La curva siempre es ascendente, se los dije hace rato. La ordenada en cualquier punto representa el consumo total hasta ese momento. La ordenada, o sea, el eje de la Y. La pendiente en cualquier punto representa el consumo instantáneo, que es lo que está aquí. Entonces siempre es ascendente, en el eje de las ordenadas está el consumo acumulado, en el eje de las abscisas está la hora, en el eje X las horas, en el eje Y el consumo, y eso está en porcentaje. La pendiente en cualquier punto representa el consumo instantáneo, o sea, la pendiente en cualquier punto representa cuánto va de consumo en ese día, cualquier pendiente que yo haga. ¿Listo? Entonces, ¿está claro para todos estas dos gráficas? Esta, que es la curva de consumo, y esta, que es la curva integral. Entonces, arrancamos. Porfa, copien esto. Esto sí quiero que lo copien para que nos quede claro, y ahora que eso rapidito que lo hacemos el ejercicio. La primera columna es intervalo de tiempo. La segunda columna es consumo horario. La tercera columna es la sumatoria de la columna 2, o sea, la que me representa la curva integral. Ya les explico ahorita. La cuarta columna es el porcentaje del 100% del consumo dividido entre 24 horas, que es el suministro horario continuo. La columna 5 es la sumatoria de la columna 4 menos la columna 2, que esa columna se llama déficit horario. Déficit horario, que es acumulada menos descarga. Ese se llama la columna 6, se llama déficit horario. La columna 7 es la sumatoria de la columna 6 y se llama déficit acumulado. Esto que dice acá se observa en cientos puntos, eso no, porque hace parte del ejemplo. Solamente repito, la columna 7 es la sumatoria de la columna 6. Es el déficit acumulado. Y la columna 8 es una sumatoria, es la sumatoria de la columna 7, digámoslo así, y se llama volumen horario del agua en el tanque. Ese es el volumen que hay de agua en el tanque en cierto horario. Ya ahorita les explico. Vamos a diseñar primero por gravedad. Estamos por gravedad, diseñando por gravedad. Y ahorita hacemos el de por bombeo. Entonces van a hacer una tabla con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, por favor. Repito, una tabla con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y 24 filas, 25 filas, que serían las horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 24. Entonces repito, una tabla de 7 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, perdón, 8 columnas y 8 columnas y 25 filas, porfa, rápido. Bueno, listo, arrancamos. Entonces, este es el método de la curva integral. Estamos haciendo un tanque por gravedad. Repito, es tanque por gravedad el que estamos diseñando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente primero? Dice, primero, la columna 1, intervalo de tiempo. Entonces, la columna 1 tenemos el intervalo de tiempo de 0 a 1 de la mañana, de 1 a 2 de la mañana, de 2 a 3 de la mañana, y así sucesivamente hasta completar las 24 horas del día. Esa es la columna número 1, que dice intervalo de tiempo. Columna número 2 dice consumo horario.
¿Cuál es el consumo horario? Pues fue el que les acabé de dar, que es esta tabla. La tabla que está aquí, la tabla que está del consumo horario en porcentaje del caudal máximo diario, entonces esa es la tabla que vamos a poner ahí. Esa es los valores que vamos a poner ahí en la columna número 2. Es la que está ahí en la columna número 2. ¿Qué es la columna número 3? La columna número 3 es la sumatoria del porcentaje del consumo horario. Es la sumatoria, repito, del porcentaje del consumo horario. O sea, es la sumatoria de la columna 2. Entonces, ¿con qué valor arrancaríamos acá? ¿Qué valor iría en la tercera columna, segunda fila? 1, ¿no? 1. Entonces, aquí iría 1. Luego, ¿cuál iría? Sería 1 más el que le sigue, que es ¿cuánto? 1. ¿Cuánto me quedaría aquí? 2. Luego, ¿quién va? 2 más el que le sigue, 2 más 1, 3. Listo, 3. Luego 3 más 1, 4. 4 más 2, 6. 6 más 4, 10. 10 más 9.5 y 9.5. Y así sucesivamente. ¿Me hice entender? ¿O hay alguna pregunta? ¿Cuánto tendría que darle al final ese valor? 100%, ¿no? El 100%, exactamente. El 100%. Entonces, rápidamente, por favor, hagan esa sumatoria del consumo horario. Entonces, la columna 3 es la sumatoria del consumo horario, que lo dice ahí la columna 3 es la sumatoria de la columna 2 y esa se llama curva integral del consumo. Repito, la columna 3 se llama curva integral del consumo. Entonces, ¿qué es la columna 4? La columna 4. La columna 4 es el 100% del consumo dividido entre 24. ¿Por qué 24? Porque 24 son las horas del día. 24 va a ser el consumo de ese 100% que tengo del tanque. Lo voy a dividir en 24 horas. Y ese se llama suministro horario continuo. O sea, si yo quisiera hacer un suministro continuo, las 24 horas, pues ese sería el porcentaje del caudal máximo diario que yo tendría que pasar para la redistribución. Entonces simplemente dividir el 100% dividido entre 24. ¿Cuánto da 100 dividido entre 24? 4.16. 4.16. Es 4.16, algo lo aproximamos a 4.17. Entonces, ¿está claro? Esa es Sí, la sí. columna número 4 y se llama suministro horario continuo. Entonces, la columna 4 se llama suministro horario continuo y es tener el 100% dividido entre 24, que son las 24 horas. Por favor, copian rápido esa columna número 4. Listo, entonces vamos para la columna número 5. La columna número 5 es la sumatoria de la columna número 4. O sea, escoge 4.17 más 4.17, así sucesivamente. Pero ella tiene un nombre especial, la columna 5. La columna 5 se llama curva integral del suministro. Repito, la columna 5 se llama curva integral del suministro. O sea, si fuese un suministro continuo, es identificar cómo va a ser el consumo en las 24 horas. O sea, me consumo en 1 hora 4.17, a las 2 horas ya me he consumido 4.17 más otros 4.17 y así sucesivamente. Pero se llama curva integral del suministro y es la sumatoria de la columna 4. ¿Me hago entender? Entonces, por favor, completen la columna 5. Listo, entonces voy para la columna 6. ¿Qué dice la columna 6? La columna 6 es la columna 4 menos la columna 2 y ese se llama el déficit horario. O sea, esa es la resta de los consumos. Ese se llama el déficit horario. En otras palabras, también le llaman la descarga. Ese es el déficit horario. Entonces, vamos para la columna 6, que es la columna 4 menos la columna 2. Aquí, mire, que es la columna 4, o sea, es el déficit. Es como si fuese constante, entonces le quito lo que realmente lo que tengo de consumo en el horario. Entonces, es la columna 4 menos la columna 2. Entonces sería, en este caso sería 4.17 menos 1 sería 3.17, 4.17 menos 1 y así sucesivamente, por favor. Rápidamente determínenme la columna 6. Listo, ahora vamos para la columna 7. ¿Cómo se llama la columna 7? Miras porque los nombres son importantes, que es lo que estoy determinando. No es simplemente sacar números por sacar números, no, porque cada columna tiene su respectivo nombre.
La columna 7 se llama déficit acumulado y es la sumatoria de la columna 6. ¿Qué significa el déficit? Cuando hablamos en la columna 6 del déficit horario es si le hace falta de pronto caudal al sistema para que funcione. Por eso quedan valores negativos. Ahora en la columna 7 es la sumatoria de la columna 6, que es el déficit acumulado. Es el déficit acumulado. Y es la que necesito, que es la importante para poder resolver el ejercicio. La columna 7. Entonces la columna 7 simplemente va a ser la suma. Por favor, arranquen a hacer la sumatoria. Entonces arranca con 3.17 más 3.17 y así sucesivamente. Por favor, me hacen la columna 7, que es la sumatoria de la columna 6, y la columna 7 se llama déficit acumulado. Y la columna 6 se llama déficit. Solamente el déficit. ¿Listo? Ahora viene lo más importante. De esta columna 7 yo tengo que sacar los dos valores, el más grande y el más pequeño. ¿Cuál es el número más grande de esa fila? De toda esta fila, ¿cuál es el número más grande de la columna de la 7? El 15. 15, profe. Y el más pequeño, negativo. 3.6. No, Menos 8, menos 6, ¿qué es lo que hay? Creo que un menos 8, el de 2021. menos 8. Menos 8. Entonces tengo que escoger el número más grande y el número más pequeño. ¿Por qué? ¿Ellos qué significan? Aquí lo tenemos en la... Se observa 100, se observan 100 puntos de máximo déficit. El 8%, el máximo déficit es entre el 8%, el máximo déficit. Y el máximo sobrante es el 15%. ¿Qué quiere decir el máximo déficit? O sea que cuando estemos en menos 8 es donde el tanque está más desocupado. Y cuando estemos en el 15 es cuando el tanque está más lleno. Y entonces el volumen del tanque es la suma de los dos valores anteriores. La suma del tanque, el volumen del tanque máximo, es la suma de los dos, tanto del punto de máximo déficit, que es menos 8, y el de máximo sobrante, que es 15. La suma de los dos da 23, que es el que está acá. ¿Sí lo ven? ¿Sí me hago entender? Entonces repito, tengo que escoger de la tabla el máximo sobrante, que ¿quién es el máximo sobrante? Es el valor positivo, es donde más hay volumen en el tanque. Y tengo que escoger el máximo déficit, que es el máximo déficit donde menos agua hay en el tanque. Y la suma de esos dos puntos es el porcentaje del volumen del tanque. Es el porcentaje del volumen del tanque, o sea, es el volumen máximo que va a haber dentro del tanque, ese 23%, que ese factor yo lo necesito para encontrar para encontrar las dimensiones del tanque, necesito ese factor, que en este caso, ¿cuál va a ser mi factor? Va a ser 23. ¿Estamos? Entonces me paro en la tabla. ¿A qué hora va a haber mayor volumen del tanque? ¿A qué horas? De 5 a 6 de la mañana va a haber el mayor sobrante. De 5 a 6 de la mañana tengo el mayor sobrante, que es del 15%. Y el menor déficit va a ser ¿de dónde a dónde? De las 8 a las 9 de la noche. De las 8 a las 9 de la noche voy a tener el menor déficit. ¿Me hice entender? ¿Alguna Sí, pregunta? señor. Sí, profe. Listo. Ahora necesito encontrar el volumen a cada hora. El volumen a cada hora del tanque. Ese lo voy a explicar ya con la tabla puesta para que me entiendan, o si no, de pronto no me logran entender. Entonces vamos para la columna 8. Repito, la columna 8 es el volumen total del tanque. ¿Listo? Entonces tengo que sumarle a todos, tengo que sumarles el déficit. ¿Y arranco desde dónde? Arranco desde el menos 8. Entonces se me fue la bola. Espera un momentico. Pero hay un signo que va positivo, el otro negativo. Sería menos 8. Listo. A cada uno de todos estos le sumo, repito, a todos le sumo el mínimo déficit, el porcentaje, pero positivo. ¿Cuál es el mínimo déficit? Es 8, ¿cierto? En porcentaje positivo. A todos le sumo ese 8. Entonces, por eso aquí es
menos 8 más 8 da 0, menos 5.83 más 8 da 2.17, menos 3.17 más 8 da 4.83, 0 más 8, 8. ¿Sí me dice entender, por favor? Repito, la columna 8 es el volumen, pero el volumen en cada horario del día. Y ese volumen, ese porcentaje de volumen, ¿cómo lo encuentro yo? Sumándoles a todos el mínimo déficit. ¿Cuál es el mínimo déficit? Es menos 8, pero no suma es el positivo, o sea, más 8. ¿Está claro para todos? Sí, señor. Entonces, por favor, verifiquen la columna 8. Aquí en la teoría, ¿qué nos dice? La teoría nos dice columna 6, volumen horario del agua en el tanque, suponiendo un volumen igual a 0 para el punto de máximo déficit, que el máximo déficit es a las 21 horas, y se obtiene el volumen máximo en el punto de máximo sobrante, que es de 5 a 6, lo que le acaba de decir. El máximo sobrante está de 5 a 6 y el mínimo y el máximo déficit, cuando está más bajo, está de las 20 a la 21. ¿Y cómo se encuentra esa columna 8? Simplemente sumándoles a todos los términos el máximo déficit, sumándolos, positivo, que es en este caso sería el 8%. Entonces completen la tabla, por favor, la tabla número 8. O sea que el factor que yo necesito es el más grande, que es la suma de los dos. El factor que yo necesito para encontrar el volumen del tanque es el 23. Este es el factor que yo necesito para ahorita encontrar el volumen del tanque. ¿Para qué es este factor? Este factor es para tanque por gravedad. Repito, este factor que acabé de encontrar es para tanque por gravedad. Ahora voy a encontrar el factor para tanque por bombeo. Listo. Entonces ya sabe que el factor que necesito ahorita para los cálculos, el factor que necesito es 23. Ahora vámonos para tanque elevado por bombeo. Entonces quieren pongan tanque elevado suministro por bombeo y por favor otra vez llenen esta columna, llenen esta teoría, por favor, nuevamente. Rápidamente copien eso, por favor. Y hagan una tabla, copian eso y hacen una tabla lo mismo, de 8 columnas por 25 filas. Para encontrar el factor que necesito por suministro por bombeo. ¿Profe, es el mismo consumo del anterior o cambia el consumo? No, el consumo sigue siendo el mismo porque es el mismo ejercicio. Listo, entonces arranquemos. Entonces, primero, intervalo de tiempo. Entonces, el intervalo del tiempo va a ser el mismo. La primera columna va a ser la misma que el ejercicio anterior. O sea, va a ser esta. Va a ser la misma. Luego dice, me dicta por favor la segunda columna que dice. El consumo horario. El consumo horario sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo la que está ahí. Pero estamos en el método, bueno, para que me entiendan y no vayan a cometer errores. Este es todo el contenido, pero vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, primera columna. ¿Qué dice la primera columna? Dice, intervalo de tiempo. Listo, ahí está el intervalo de tiempo. Ahí está el intervalo de tiempo. Listo. Segunda columna. Columna que dice. Consumo horario. Segunda columna, consumo horario. Ahí está el consumo horario. El consumo horario. Ahí está el consumo horario, que es el mismo que hemos venido trabajando. Listo. Tercera columna. ¿Qué dice la tercera columna? Es la curva integral del consumo, que es la sumatoria de la columna 2. Lo mismo que la anterior. Aquí. Por favor, apenas llegan aquí a la tercera me dicen. Y me preguntan si tienen alguna duda. Listo, yo tengo la columna 3. Ahora la columna 4. La columna 4 que dice, ¿cuántas horas de bombeo hay? ¿Se acuerda que decía que eran 8 horas de bombeo? Regresémonos al ejercicio. ¿Dónde está que decía que 8 horas de bombeo? Miren acá. Suministro por bombeo a un tanque elevado desde las 6 hasta las 10 horas. De 6 a 10 hay 4. Y desde las 16 hasta las 20 hay otras 4. O sea que el número de horas de bombeo son 8 horas. Son 8 horas. O sea que a diferencia del ejercicio anterior, el consumo iba a ser todas las 24 horas como un consumo permanente. En cambio aquí no. Aquí las bombas van a estar prendidas de 6 a 10 de la mañana y de
4 a 8 de la noche, o sea que el consumo va a ser de 8 horas, el bombeo va a ser de 8 horas. Por eso dividimos el 100% dividido entre las 8 horas que va a bombear el agua. Por eso es que aquí está, por eso es que aquí dice 100% dividido entre 8, suministro horario por bombeo. ¿Me hago entender? ¿Y dónde va ese valor? Pues ese valor va a donde van a estar prendidas las bombas. ¿Cuánto da 12 dividido entre 8, por favor? 12.5, profe. 12.5. 12.5. Ese 12.5, ¿dónde va a estar? Pues va a estar donde va a estar prendidas las bombas, de 6 a 10 de la mañana y de 4 a 8 de la noche. Pues por eso aquí vamos para la columna 4. Por eso aquí todos estos valores es 0. ¿Por qué 0? Porque ahí no están prendidas las bombas. Las bombas están prendidas ¿dónde? Desde las 6 hasta las 10 de la mañana. ¿Y cuál va a ser el consumo? El porcentaje de consumo pues va a ser del 12.5%. ¿Por qué del 12.5%? Porque, repito, divido entre el número que va a estar funcionando las bombas. Las bombas van a estar funcionando 8 horas. Entonces, 100% dividido entre 8 da 12.5%. ¿Y dónde pongo ese 12.5%? Pues lo pongo en el horario donde están prendidas las bombas, de 6 a 10 de la mañana y de 4 a 8 de la noche. ¿Me dice entender, por favor, la columna número 4? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo, vamos para la columna número 5. ¿Qué dice la columna número 5? Se llama la curva integral del suministro. Y la curva integral del suministro, recuerde que es la sumatoria de la columna 4. Entonces, por favor, rápidamente, ya tienen la columna 4. ¿Cuál es la columna 5? Por favor, es la sumatoria. ¿Y cómo se llama esa curva? Se llama curva integral del suministro. Listo. Entonces ya vamos en la columna número 6, 5, que es la sumatoria de la columna número 4. Ahora vamos para la columna número 6. ¿Qué es la columna número 6? La columna número 6 es el déficit horario. Y el déficit horario, ¿a qué es igual? A la resta de la columna 4 menos la columna 2. Repito, la columna 6 se llama déficit horario. Y el déficit horario es igual a la columna 4 menos la columna 2. ¿Quién es la columna 4? El suministro horario por bombeo. ¿Y la columna 2 quién es? Es el suministro horario. Entonces ella lo que me va a dar, la resta de esas dos me va a dar el déficit horario. Y esa va a ser la columna número 6. La columna número 6 es la 4 menos la 2. Entonces 0 menos 1 menos 1, 0 menos 1 menos 1, 0 menos 1 menos 1, 0 menos 1 menos 1 y así sucesivamente. Esa es la columna número 6. ¿Qué es la columna número 6? Repito, es el déficit horario, que es la resta del suministro horario por bombeo menos el consumo horario. Entonces, copien la columna 6. ¿Alguna pregunta hasta la columna número 6? Listo. ¿Qué es la columna 7? Que es la que donde sacamos los valores. La columna 7 es la sumatoria de la columna 6 y se llama déficit acumulado. Entonces la columna 7 se llama el déficit acumulado y es la sumatoria de la columna 6. O sea, esa es la sumatoria de todos los consumos. Esa puede dar negativa también, porque hay déficits en el sistema. Entonces la columna 7 es la sumatoria. Entonces arranco 4.17 más 4.17 me queda 8.33. 8.3 más 4.17, 12.5, 12.5 más 4.17 y así sucesivamente, por favor. Entonces, repito, la columna 7 es la sumatoria de la columna 6. Que la columna 6, ¿quién es? Es el déficit horario. Entonces, la columna 7 es la sumatoria de la columna 6 y se llama déficit acumulado. Ingeniero, yo creo que está mirando el de gravedad. Sí, profe, ese es el de gravedad. Suministro por gravedad. No, es que me perdí entonces por bombeo. Es este. ¿Listo? Es que hay 3 tanques, pero yo solamente voy a hacer 2. Estoy en la presentación que es, ¿cierto? Tanque elevado, suministro por bombeo. Sí, Pero profe, ahora sí. es lo mismo, es lo mismo. El 7 es la sumatoria de la 6. Y se llama igual. Se llama déficit acumulado. Listo, está la columna 7. Ahora que tengo que encontrar nuevamente el factor. Busco el mayor y busco el menor.
El mayor positivo y el menor negativo. ¿Cuál sería el mayor? Según esa tabla que tenemos ahí. En la columna 7. El 13, profe. El 13. Y busco el menor. ¿Cuál sería el menor? Menos 2. Recuerda que el menor es el más grande negativo. Menos 16.50. Menos 16.50. Sí, no he visto eso. Menos 16.50. ¿Qué significa el 13? ¿El 13 quién es? Ahí lo dice. Se observa los puntos máximo déficit. El máximo déficit está en menos 16.5 y el máximo sobrante está en 13. Y la suma de los dos, los cuales corresponden en este ejemplo al inicio de la galvanización de la segunda etapa de bombeo. El volumen del tanque es la suma de los dos valores anteriores, igual que anteriormente. O sea que el factor que yo necesito en estos momentos es 29.5, que es la suma de 16.5 más 13.5. ¿Listo? Y miramos dónde están esos valores. Esos valores están a qué horas. Están de 15 a 16 horas, o sea, de 3 a 4, y están de 7 a 8. O sea, cuando están terminando los sistemas de funcionar los sistemas de bombeo. ¿Me hice entender? Ahora, ¿cómo encuentro el volumen? La columna 8, ¿cómo la encuentro? Simplemente sumando positivo, positivo, el mínimo déficit. El mínimo déficit, ¿que es cuánto? Que es 10, menos 16.5, pero sumándolo, repito. O en otras cosas, dígalo, restándolo, pero con el mismo signo, es la misma cosa. Entonces me queda menos 1 más 16.5, me queda 15.5, menos 2 más 16.5, me queda 14.5 y así sucesivamente. ¿Me hice entender? Por favor. Entonces, ¿cuál es el valor que necesito? Necesito 29.5. Ese es el factor que necesito para hallar las dimensiones del tanque. 19.5. En el anterior, ¿cuánto era? En el anterior era 23 y en este es 29.5. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Listo, entonces vamos a hacer a concluir el ejercicio. Entonces vamos acá, vamos a encontrar el volumen del tanque. Entonces, para el tanque, el primero es tanque superficial por gravedad. Entonces tenemos que tener el consumo diario o el caudal. Ahora sí copiamos la tabla, los datos. Vamos a traer con los datos de acá. Entonces, periodo de diseño, acuerda que les dije que ahorita les dictaba los datos, copien ahí. Periodo de diseño, 25 años. Población de diseño, 8.562 habitantes. Caudal máximo diario, 32.2 máximo diario, 32.2 litros sobre segundo, que es lo equivalente a 0,0322 metros cúbicos sobre segundo, que es equivalente a 2.783 metros cúbicos día. Está claro las conversiones en el tercero, ¿no? En el tercer ítem. Repito, caudal máximo diario 32.2 litros sobre segundo, que es equivalente a 0,0322 metros cúbicos sobre segundo, que es equivalente a 2.783 metros cúbicos día. Cota de descarga de la tubería en el tanque es la 64 y cota de la lámina de agua en el tanque es 63.8. Y aquí está la distribución, pero esta ya la copiamos. Entonces, por favor, repito, periodo de diseño 25 años, población de diseño 8.562 habitantes, caudal máximo diario 32.2 litros sobre segundo, que es 0,0322 metros cúbicos sobre segundo, que es equivalente a 2.783 metros cúbicos día. Entonces arrancamos. Ya lo que queda es facilito, sencillito. Lo importante es encontrar los factores. Entonces, copien. Para el tanque superficial por gravedad. Entonces tengo que tener un factor. ¿Se acuerda que ese factor era igual al 23%? ¿Se acuerdan? Que fue el primero que hicimos. Sí, profe, sí, señor. Entonces el volumen del tanque, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Esta es la ecuación, se la dicto. Va a ser igual a 1.2 por la población de diseño. Espera, no, por el caudal máximo diario por el factor. Díctame en cuánto es el caudal máximo diario en metros cúbicos día, por favor. Es el que está ahí, ¿cierto? 2.783.
El que nos dictó ahorita fue el de 0,0322, No, profe. pero en metros cúbicos día. No, 2,783, profe. No, 2, no, 2.783 2,783. metros cúbicos día. Sí, señor. Entonces, repito, el volumen del tanque superficial por gravedad va a ser igual a 1.2 multiplicado por el caudal máximo diario, repito, caudal máximo diario en metros cúbicos día del periodo de diseño, multiplicado por el porcentaje, por el factor que encontré, que el factor que encontré fue del 23%, se multiplicó por 0.23. Verifíqueme que eso de 768 metros cúbicos, por favor. Sí, profe, sí, señor. A mí me da ¿Listo? eso. Listo. Ese es para el tanque superficial. Ahora para el tanque por bombeo. Tanque elevado por bombeo. Ese aquí va a ser igual a lo mismo, pero al factor que encontré. El factor que encontré ahí en tanque por bombeo elevado fue de 29.5. Entonces va a ser lo mismo, 1.2 por el caudal máximo diario en metros cúbicos por día por el factor que encontré que es 29.5%, o sea, 0.295. Verifíquenme que ese me dé 985 metros cúbicos. Sí, profe, sí. ¿Listo? Sí, profe. Este de aquí no lo hicimos. Listo, este de aquí no lo hicimos. Solamente, vuelvo y repito, dije que iba a ser dos tanques. El tanque superficial por gravedad y el tanque elevado por veo. Estos dos. Listo, ya tengo estos volúmenes. Pero me falta meterle los incendios y todo lo demás. Entonces, volumen para incendios. Entonces, copien esta ecuación. El volumen para incendios se representa de estas. Voy a copiarla distinta. Voy a hacerla aquí. Para que la copien. Estas son ecuaciones empíricas. Copien. Este es el volumen requerido para incendios, por favor. El caudal de incendio requerido que llamamos caudal sub I o Q sub I va a ser igual a ¿quién? A 3.86 dividido en 360 por la raíz cuadrada de P sobre 1000, donde P es el número de habitantes en el periodo de diseño, que multiplica a 1 menos 0,01 por la raíz cuadrada de la población sobre 1000. ¿Sí están copiando la ecuación 12.2, cierto? Sí, señor. Ese es el caudal de incendios. Entonces tengo que tener cuál es la población en mi periodo de diseño. Entonces me voy a regresar, por favor, al ejercicio. Entonces tenemos, ya sabemos que la población, ¿cuánto es? La población es 8.562, ¿sí o no? 8.562. Entonces simplemente reemplacen en la ecuación que les di la población de diseño, que es 8.562, y verifíquenme que ese caudal, ese volumen, que ese caudal sea igual a 0,183 metros cúbicos sobre segundo. ¿Y cómo paso ese caudal a volumen? Lo estoy pasando a horas. Una hora tiene que 3.600 segundos. ¿Sí o no? Por eso es que multiplico 3.600 segundos para que me quede metro cúbico hora. ¿Y por qué estoy multiplicando hora por 2? El volumen total requerido para cubrir adecuadamente los requerimientos de incendio puede estimarse a partir de la siguiente ecuación. Como norma general se considera que un incendio es atendido en un lapso igual a 2 horas. Mírenlo acá. ¿Me dice entender? Como norma general se considera que un incendio es atendido en un lapso igual a 2 horas y que por lo tanto multiplicado el caudal de incendios anterior por la duración se tiene el volumen total de incendio. ¿Me dice entender? ¿Está claro para todos? Sí, señor. Jóvenes. ¿Por qué el 2? Porque Porque son es el 2 tiempo en horas. que se debe controlar un incendio. Porque son ¿Cómo, 2 cómo, cómo? horas. 2 horas. Se estima que en 2 horas se controla el incendio. Por eso es que multiplicamos por 2. Entonces tenemos el volumen, el caudal. Ese caudal está en metros cúbicos por hora, lo pasamos a metros cúbicos día y lo multiplicamos por el número de horas que se estima que dura un incendio, que son 2 horas. Por eso me da que el volumen de incendios es 1.316 metros cúbicos. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Ahora viene, eso es volumen total de incendios. Ahora viene volumen adicional de incendios. Y vamos a leer el volumen adicional de incendios. ¿Cómo lo sacamos?
Ese es según el numeral 12.4.452. Miremos qué dice ahí. El volumen adicional de incendios. Volumen adicional de incendios. Otra forma de encontrar el volumen necesario para atender el incendio es a partir de la definición del caudal de un hidrante y la estimación del número de hidrantes que atenderá la emergencia durante un periodo de 2 horas. Otra vez durante un periodo de 2 horas, pero tenemos que tener en cuenta el número de hidrantes. Existen diversos criterios aplicables según la norma y según el país. Y aquí están los criterios. Entonces, si la población está entre 12.500 y 20.000 habitantes, zona residencial alta, es el número de hidrantes, metemos un hidrante. Si, dependiendo si es zona unifamiliar de baja densidad, este es el número de hidrantes y este es el caudal que maneja cada hidrante. El caudal que maneja cada hidrante. Sí, o sea, me voy a esta tabla. Me voy a esta tabla. Dice, en poblaciones menores de 12.500 habitantes es necesario justificar la determinación de un volumen adicional en el tanque de almacenamiento. En poblaciones mayores de 12.500 habitantes, pues tenemos esta tabla. Vamos a asumir que es mayor a 12.500 porque el ejercicio está ahí como si fuese mayor a 12.500. Entonces, mire lo que hacemos. Entonces, volumen adicional de incendios. Según el numeral, lo que vimos, no se requiere tener en cuenta un volumen adicional. No se requiere, pero a manera de ejemplo se aplicarán las condiciones mínimas. Es decir, vamos a meterle 2 hidrantes de 5 litros por segundo cada uno durante 2 horas. O sea, esas son las condiciones mínimas. No es necesario meterle el volumen adicional de incendios, porque ya tengo volumen para incendios. Pero como el caso de ejemplo, entonces, ¿qué le vamos a meter? 2 hidrantes, míralo acá. 2 hidrantes, que es el primer número que está acá, que es el 2, por 2 horas que va a trabajar los hidrantes, 2 horas. ¿Listo? Acuérdese que esas horas, tengo que pasar ese litros por segundo, tengo que pasarlo a metros cúbicos por segundo, y aparte de que después lo tengo que pasar a metros cúbicos por segundo, tengo que pasarlo a metros cúbicos por día. Bueno, me voy con calma. Está claro de dónde sale este 2, ¿cierto? El primer 2 es porque son 2 hidrantes. ¿Listo? Sí, señor. El segundo 2 es porque, ¿qué? Porque son 2 Son horas. 2 horas. 2 horas, profe. 2 horas. Ahora miremos el 0,005. ¿De dónde se sale 0,005? Pues de pasar 5 Por el litros por caudal. segundo a metros cúbicos por segundo. Entonces, divido entre 1000 el 5, me queda 0,005. Ahí está en metros cúbicos por segundo. Pero yo tengo días, entonces tengo que pasar los segundos a días, por eso multiplico por 3600. Para que se me vaya hora con hora y me quede en metros cúbicos. ¿Me hice entender? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces ya tenemos el volumen adicional de incendios. Ahora vamos a hablar del volumen de emergencia. El volumen de emergencia simplemente tiene una ecuación. Para tanque superficial igual. El volumen de emergencia va a ser igual ¿a quién? A un factor que es 0,25 que multiplica ¿a quién? Repito, eso es una ecuación ya que multiplica ¿a quién? Al volumen que encontramos al principio, al volumen del tanque superficial, miro acá que es 768 más el volumen adicional de incendios. Repito, para un tanque superficial por gravedad, el volumen de emergencias adicional, el volumen adicional de emergencia va a ser igual a ¿quién? A 0,25 por el volumen que encontramos al principio, el volumen del tanque sin contra incendios ni contra nada, más el volumen adicional de incendios. Por favor, verifíquenme que ese me dé 210 metros cúbicos. Sí, profe, sí a eso. ¿Está 210. claro? Y lo mismo pasa para el tanque elevado. Entonces, el volumen de emergencia adicional para un tanque elevado que va a ser igual a lo mismo, al 0,25 a ese factor que multiplica ¿a quién? Al volumen que encontramos al principio, sin emergencia ni nada, que es 985 más el volumen adicional de incendios, que sería 264 metros cúbicos. Verifíquenme ese valor, por favor.
Sí, profe, da 264,25. Sí, sí, señor. Listo, dejémoslo ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Está claro para todos? Listo. Si está claro para todos, ahora sí vamos a encontrar los volúmenes totales. Entonces, volumen total del tanque. Vamos a hacerlo de dos maneras. Volumen total del tanque. Entonces, el primero, calculado con el volumen total de incendio. Entonces, repito, vamos a encontrar el volumen total del tanque y la primera condición es calculado con el volumen total de incendios. Entonces, para un tanque superficial que tengo, ¿cuáles fueron los volúmenes que encontré para un tanque superficial? Mírenlos. Encontré 768 metros cúbicos y con incendios 1316 metros cúbicos. Entonces, repito, encontré sin tanque, para incendio ni nada, encontré que era 768 metros cúbicos, pero con tanque, pero con volumen para incendios, encontré que ese tanque era de 1316 metros cúbicos, que era de 1316 metros cúbicos. Entonces, como yo estoy hablando de un tanque superficial con volumen total de incendios, pues el volumen que yo voy a tomar es el más grande de los dos. O sea que el volumen que yo voy a tomar es de 1316 metros cúbicos. ¿Me hice entender? Si yo les hubiese dicho que vamos a hallar el volumen total del tanque, pero la primera condición es que no tengo en cuenta lo de incendios. Entonces, si no tengo en cuenta los incendios porque la población es muy pequeña, entonces mi tanque va a ser simplemente un volumen de 768 metros cúbicos para el tanque superficial, vuelvo y repito. ¿Me hice entender, por favor? Sí, señor. Listo. Ahora lo mismo para el tanque elevado. Para el tanque elevado, ¿qué valores encontré? Mírenlos acá. Para el tanque elevado encontré 985 y el volumen de incendios, ¿cuánto era? 1316. Entonces, tomo el mayor de los dos, que sería 1316 metros cúbicos, porque vuelvo y repito, prevalece la condición de incendios, porque ¿cuál estoy diseñando yo? Cálculo con el volumen total de incendios. Entonces tengo que tener en cuenta los incendios, o sea que tanto para el tanque superficial por gravedad como para el tanque elevado por bombeo, nuestros volúmenes van a ser de 1300. Perdón, aquí me equivoqué. No, sí estoy bien. Este 1391 no lo necesito. Este 1391 fue para el tanque que yo no hice. Recuerden que solamente estoy trabajando con estos dos. Tanque superficial y tanque elevado. Tanto para el tanque superficial por gravedad, para el tanque elevado por bombeo, el volumen que yo necesito es de 1316 metros cúbicos. 1316 metros cúbicos. ¿Me hice entender, por favor? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta el volumen total del tanque? Y repito, la primera condición que estoy evaluando es cálculo con el volumen total de incendios. Repito, la primera condición que estoy haciendo es cálculo con el volumen total de incendios. ¿Está claro para todos? Ahora la segunda que yo puedo preguntar es cálculo con el volumen adicional de incendio. Entonces, para el cálculo con el volumen adicional de incendio, para el tanque superficial por gravedad, ¿qué valores tengo en cuenta? Tengo el volumen original, que es 768 sin tanques ni nada de incendio ni nada por el estilo. Más, ¿cuál tengo? Tengo el volumen adicional de incendios, que es 72, mírenlo. Más el volumen adicional de incendios, que es 72, más el volumen de emergencia. ¿El volumen de emergencia cuánto es? 210. ¿Sí me hice entender? O sea que el cálculo con el volumen adicional de incendio aquí va a ser igual, repito, al volumen original del tanque, que es 768, más el volumen adicional de incendios, que es cuánto, 72, más el volumen de emergencia, que cuánto es, 210. Y la suma de ellos me va a dar 1050 metros cúbicos. Por favor, ¿me hice entender hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, hasta el cálculo con el volumen adicional de incendio para el tanque superficial por gravedad? Ahora vamos para el tanque elevado. Para el tanque elevado. Para el tanque elevado. Para el tanque elevado va a ser lo mismo. Va a ser el volumen original sin tener en cuenta los contraincendios, más el volumen adicional de incendios, que es 72 metros cúbicos,
72 metros cúbicos, más el volumen de emergencia para el tanque elevado por gravedad, que es de 264. Y la suma de ellos me da 1.321 metros cúbicos. Por favor, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro todo? Por lo menos me están escuchando, jóvenes. Sí, señor, profe. Señor, Profe. copiando. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? De mi parte no, ingeniero. Listo. Hasta ahí va el parcial. Hasta ahí va el proyecto. Hasta la construcción de los tanques. Ya el dimensionamiento del tanque ya depende del ingeniero. Y ya depende de cuántos tanques quiero hacerle. Si quiero hacerle un solo tanque, si quiero hacer 2 tanques, si quiero hacer 3 tanques, dependiendo de las condiciones topográficas, dependiendo de los presupuestos. Pero ya sabe que si es un solo tanque, tiene que tener ese volumen. Si quiere tener 2, 3 tanques, pues la división entre 2 y 3 tiene que darme ese volumen. Ya saben qué tengo que hacer cuando quiero el volumen total, pero con el volumen total de incendios. Y ya saben qué tengo que hacer cuando quiero el volumen total, pero con el volumen adicional de incendios. Una cosa es con el volumen total de incendios y otra cosa es con el volumen adicional de incendios.